Buenas, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar lo que es el tema tan interesante como nos ocupa esta quincena, que es la Q8, y vamos a tratar sobre redes. Redes industriales. ¿Qué son las redes industriales y para qué nos van a servir? Yo las voy a enfocar para el programa Tía Portal, pero es exactamente el logo como el Tía Portal. Las vamos a hacer de forma teórica, de manera que cuando vengamos aquí en prácticas las montaremos y las haremos, aunque supongo que las podéis hacer de forma práctica vosotros. Si no podéis, al menos intentar configurarlo con el hardware. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta Q8 que empieza desde el día 7 hasta el día 21? Quincena 8. Siempre vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Pues mira, hay dos opciones que tenemos que hacer, o dos tareas. La primera tarea es un test sobre redes industriales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en esta tarea, como bien nos dice, hay un fichero que con la teoría resolvemos, lo escaneamos y lo adjuntamos. ¿De acuerdo? El resultado. En el segundo, aquí es donde habría que hacer lo que es la parte de programación, ya sea en TIA Portal o en Logosoft. Yo os doy un fichero, ¿de acuerdo? Y sobre este fichero tenemos que hacer la red. Y tenemos dos opciones. Para los que tengamos el TIA Portal, lo haremos de esta forma, que es una forma práctica. Lo haremos offline, sin conectarse. Cuando vengáis aquí ya os conectaré. ¿Vale? Yo voy a hacerlo ahora un poquito y os diré cómo va. Y en la opción 2, si no tenéis TIA Portal, es hacerlo en forma teórica. En forma teórica sería paso a paso escribiendo. Pues primero haría esto, segundo haría esto, tercero haría esto. Después de haber leído la teoría, los pasos de hacer una red. Como bien os comento, esto es un tema muy práctico que haremos aquí cuando vengáis. ¿Vale? Muy bien. Estas son las dos tareas que hay que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Para eso nos vamos a ayudar a lo siguiente. Os dejaré estas videotutorías, donde en la primera os explico lo que tengo que hacer y en la segunda os haré un videotutorial de cómo habría que hacerlo. Os grabaré la pantalla de una tabla, os haré yo el videotutorial, aunque podéis encontrar mucho con la información que os voy a presentar yo ahora hecha. ¿De acuerdo? Intentar participarme en los foros. La guía didáctica, como bien os he dicho, que es lo que hay que hacer entre el 7 y el día 21. Aquí tenemos todo el tema, en principio, de teoría y un vídeo tutoría, ¿vale? Que es donde yo os lo dejaré hecho aquí. Muy bien, vamos a ver. La teoría. Yo lo que hago ya es una red, os presento la parte de teoría donde va sacando todo esto. Es decir, os voy a explicar lo que es la teoría de red. Esto va a ser sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a cogerlo como concepto. Y detrás de aquí en la pizarra espero que lo estéis viendo bien. Tengo un autómata programable, ¿de acuerdo? Un PLC. Y aquí hasta ahora hemos visto que las entradas y las salidas las tenemos en el mismo PLC. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando yo tengo una máquina o en una industria, yo tengo a lo mejor mesas de rodillos, ascensores, elevadores, pantógrafos, otra maquinaria. Lo que no voy a hacer es cambiar un detector, voy a meterlo a la entrada del PLC, por ejemplo, que el detector es una entrada, y tirar sus mangueras de cable. Porque eso me supone regatas, canaletas, cables de ida, cables de vuelta. Eso industrialmente no es muy viable. ¿Qué es lo que hacemos? Pues trabajamos con este concepto de red. El concepto de red para nosotros va a ser muy transparente. Vamos a comprar o vamos a coger una cosa en el tema de entradas y salidas llamada cabecera, que es una tarjeta electrónica. Meteremos aquí las tarjetas de entradas, de salidas o analógico, lo que necesitemos, y conectaremos esta tarjeta con el PLC con un solo cable, que ya puede ser Ethernet, TCP/IP, el Internet normal y corriente, ¿vale? Si estuviéramos hacia TIA Portal, esta sería la configuración. Por ejemplo, un variador. Hacemos exactamente lo mismo. El variador, ¿vale? Lo que hago es conectarlo a la tarjeta de red con un solo cable. ¿Qué es lo que hago? El PLC va a ser el que gobierne todo esto. El PLC recoge la información y para mí es como si el variador estuviera al lado del PLC y las tarjetas sin salidas de periferia centralizada estuvieran en el mismo PLC. Es decir, en el programa no hago ninguna diferencia. Lo único que tengo que hacer es configurar esta tarjeta de este variador de forma que lo haga en tipo de red. Y eso todo lo voy a hacer en la configuración hardware. Cuando yo meta el hardware, tocaré el hardware
y le diré que tiene todo esto de red. Y solamente físicamente meteré los cables. Puede que esta tarjeta tenga cerca una fuente de alimentación que necesitaré para lo de todo entre ellas, pero lo que es la comunicación con un solo cable. ¿Qué es lo que puedo conseguir? Pues mirar, las redes aproximadamente, para que os hagáis una idea, puedo tirar un cable de 3,5 kilómetros y hasta 128 nodos según el tipo de red. Ahora os diré que hay varios tipos. Es decir, puedo poner 128 tarjetitas de este tipo o con variadores. O incluso un robot puede estar en red. Hasta 128 nodos puedo tener en red y 3,5 kilómetros. Por ejemplo, el PLC de TIA Portal, al que os hago cuenta, como os dije que daríamos dos cuentas, puedo sacarlo hasta 7,2 kilómetros con 256 nodos. Quiere decir que puedo poner 250 en una sola red. Eso es impresionante. Normalmente en la industria ni ponemos tanto por si las moscas nos cayese, ¿vale? Pero es una gran viabilidad. ¿Para qué me puede servir esto aparte de la industria? Imaginaros que estáis en el campo, tenéis una red de acequias, pues pasa exactamente lo mismo. Comunicaré mediante red todas las cabeceras con las entradas y salidas de la acequia a un PLC central que puede estar en una cabina. Y con un solo cable comunico todo esto. Este es el tema de red. Aquí hay teoría informática, es leeros este documento que os presento a continuación, ¿de acuerdo? Para saber esto, cómo es, cómo funciona. Es decir, es una literatura no muy larga, ¿de acuerdo? Que debemos de conocer. Parámetros que debemos de conocer. La velocidad, la frecuencia, la transmisión de datos. Cuidado, esto es para culturilla. A la hora de programar, es tan sencillo como configurar hardware, ¿de acuerdo? Como ya veréis haciendo aquí los pasos, los vídeos que os muestro y con la que haga yo la semana que viene de forma práctica, esto es una manera que sí, que la velocidad, hay que saber la batería, si está trenzado, ahora veremos un poquito de diferentes redes, bien, muy fuerte, pero a la hora de trabajar, solamente se implementa en una red, configurar hardware y ya está. Luego la velocidad no me van a preocupar mucho, al menos que trabajemos con muy alta velocidad o equipos muy altos, que no suele ser lo normal. Pero esto es configuración hardware, nada más. De ahí que os presento yo un fichero con una teoría bastante sencilla, ¿de acuerdo? Para que la podáis ir leyendo y al menos os lo miréis. ¿Vale? En el siguiente recurso también os doy más de teoría. Y aquí es exactamente una monografía que yo llamo, es la guía, la primera parte de la teoría y la segunda parte cómo se hace en PLC, en el TIA Portal, por ejemplo, ¿vale? Que se llama Profinet. Ahora veremos. Hay varios tipos de redes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como general, y que os vaya sonando, está la red Token Ring, también llamada en anillo, ¿vale? Hay redundantes y las hay de nodo, ¿vale? Es decir, hay redes que si un nodo cae, cae toda la red, ¿vale? Es decir, tengo varios nodos. Un nodo es cada uno de los dispositivos que pongamos de periferia distribuida, ¿vale? Estos nodos se pueden configurar si tenemos, por ejemplo, una red de Siemens, de Ethernet, de TCP/IP, con una dirección IP. Si tenemos una red de Profibus, que también es de Siemens, se pone el número del nodo, normalmente con unas ruletas o con unos switches, su forma digital, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, forma on-off, se pone con switch. Se hace la suma y ahí teníamos un número. O es con números o es con una dirección IP. La dirección IP informática. Pues si cae un nodo, cae toda la red. Y en otros, si cae un nodo, no cae toda la red. Esto ya es elegir, no es ni buena una ni mala la otra. Al final, si se cae un nodo, se va a caer todo, o sea, la instalación se va a quedar parada antes o después. Esto ya es a gusto del consumidor. Ahí está, son los tipos informáticos, pueden ser buen anillo, redundantes o token ring. Esto es lo que es la teoría, ¿de acuerdo? Si trabajamos con Siemens, por ejemplo, hay dos redes importantes, que son tres, mejor dicho, perdonar, la ANSI, Profibus y hoy en día se gasta la Profinet. Profinet, ¿vale? La Profinet. La ANSI es la red más barata que tiene Siemens por defecto, que se conectan los cables, casi son como si fuese RS232, es decir, con 3 cables se van conectando. Profibus es un cable especial, de acuerdo, con un protocolo especial, pero que ya os digo que a nosotros solamente configuraremos el hardware.
Y Ethernet, TCP/IP, que es lo que se impone hoy en día, va con direcciones IP. La diferencia es que Profibus va con nodos y Ethernet va con direcciones IP. ¿Vale? Esto, a grosso modo, para hacerlo, voy a redundar al mismo dibujo de antes de un PLC y voy a hacer la de Profibus, ¿de acuerdo? En la pizarra. Si es Profibus, tengo un cable tipo RS232 de 9 pines, donde el PLC ya tiene su conector. Compro una cabecera que sea de Profibus. Aquí tengo su conector y aquí puedo tener entradas y salidas. ¿Vale? Como es Profibus, aquí voy a tener, y voy a hacer un zoom, unos switches, ¿vale? 0, 1, que yo voy moviendo. Entonces lo que tengo que ir haciendo es ponernos a 1 y a 0, como me dé a mí la gana, por un número, de manera que haré a los que tenga 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, los que tengo 1 con función booleana, voy sumando. Es decir, si tengo el primer switch a 1 es 2 elevado a 0. ¿Vale? Si el segundo no lo tengo, no lo pongo, lo tengo a off. El tercero lo voy a poner a 1, pues 2 elevado a 2. ¿Vale? ¿Qué número es este? Pues 2 elevado a 0 da 1. 2 elevado a 2, 4. 4 y 1, 5. Este sería el nodo número 5. Este nodo que lo he puesto con switch, luego en el hardware del PLC le diré que tiene un nodo número 5. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Al configurar el hardware, voy al apartado de redes y añado, estiro, arrastro un dibujito que sea lo mismo que el que tengo y que he puesto aquí, que esta cabecera. Lo dejo caer, le doy doble clic y le digo que tiene el nodo número 5. Solamente escribo un 5. Cuando tenga el 5, estiro un cable de aquí a aquí y ya lo tengo hecho. Y él solo ya me pondrá las entradas y las salidas de este PLC, que como ya sabe, a lo mejor tiene la 01, él ya pone la 2, la 3. Si quiero las puedo renombrar, si no, no. Voy a repetir la jugada. Si estoy en una red de Siemens de Profibus, ojo, el PLC, que tendrá su conector Profibus, por ejemplo, una S7314, 2DP. Cojo otra cabecera llamada ET200, que tendrá un conector también. Físicamente los voy a conectar. Esto tiene unos switches, ¿vale? Unos switches son unos interruptores pequeñitos, donde tengo una columna 0 y otra columna 1. Suele tener 8, para que 2 elevado a 8 son 256. Y voy poniendo a 1 a 0 los que me interese, para tener un número, que eso me lo darán en un plano normalmente, o lo pondré en un plano. Voy a, por ejemplo, en este caso concreto, de todos los switches que tengo, voy a poner a on el primero, el segundo lo pongo a off, el tercero lo pongo a on y todo el resto lo pongo a off. Donde tenga un 1, hago su combinación. Booleana es 2 elevado a 0, como lo tengo a 1 lo pongo, y 2 elevado a 2 también lo tengo, los restos no lo tengo. ¿Esto cuánto vale? 2 elevado a 0 vale 1, 2 elevado a 2 vale 4. Esto es el número 5. Cuando yo voy al hardware del PLC, voy al apartado de periferia, que está en la parte derecha, arrastro este elemento ET200, que lo tengo en un catálogo ya, le doy el 5, le pongo un 5, y luego cojo, pincho en los dos conectorcillos y trazo el cable, y ya está la red hecha. No tiene más. En el manual que os presento a continuación y ejemplo, he hecho una periferia Profinet. Esta era Profibus, pues Profinet. La diferencia es que aquí hay, en vez de coger nodos así con switch, aquí hay direcciones IP. A grosso general, tengo un PLC. Este PLC, como es Profinet, tiene un cable de RJ45 y le voy a meter una periferia, que es una ET también 200, ¿vale? Que esta soporta entradas y salidas digitales, ¿de acuerdo? Lo habré conectado físicamente. La única diferencia es que aquí no hay que poner switch, sino tengo que ir a esta tarjeta, como hemos dicho antes, arrastramos de su catálogo el hardware, coincide con el software, le damos 2 veces y aquí en uno de los apartados pondremos su dirección IP, ¿vale? Que es una dirección de internet, una dirección de red próxima a la que tengamos en el PLC, la mismo rango aproximadamente. Se le da la dirección, estiramos de aquí a aquí y ya tenemos la red hecha. Aquí tenéis el ejemplo hecho para TIAporta. Lo mismo sería con logo, Es decir, insertar. Os explico paso por paso yo esto. ¿De acuerdo?
Si tenéis la oportunidad de hacerlo en TIA Portal, hacéis estos pasos, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo en offline. Luego cuando vengáis aquí lo volcamos y lo probaríamos. Si no, lo haríamos aquí. ¿Vale? Es decir, insertamos el PLC, vemos su dirección, no hay que hacer mucho más, configuramos, vemos la dirección IP que tiene el PLC, que normalmente es esta. ¿De acuerdo? Nos salen las entradas y las salidas. Y como bien os digo, en la parte derecha está para insertar, se arrastra y se inserta la tarjeta. Como es periferia de entradas y salidas, por ejemplo, es una ET200. ET200 es el largo técnico de este tipo de cabecera. Lo arrastramos. Dentro de ahí, pues vamos pinchando las tarjetas que me interesan. Yo, por ejemplo, voy a meter una de entradas, una salida y una resistencia terminadora. Eso quiere decir que mi red va a terminar en este nodo en concreto. ¿Veis cómo me va quedando? Cuando vais leyendo esto, veis cómo va quedando. ¿Vale? En un momento dado le ponemos un nombre, en este caso, ¿de acuerdo? Esto al final es para que se reconozcan, ¿eh? Con el número IP hubiera sobrado, pero le ponemos un nombre, ¿de acuerdo? Y estiramos entre uno y otro este cablecito. Así de sencillo es, no tiene más. Comprobamos la dirección IP de ese nodo, ¿de acuerdo? Si el PLC tiene la 01, pues aquí le ponemos la 02 o la 03, que esté dentro del mismo rango. Y esto ya lo tendríamos, Esto ya lo tendríamos hecho. No tiene más. Y esto, cuidado, una vez que terminamos todo, hay que volcarlo al PLC. Aquí el que manda es el PLC. Si tuviéramos un variador, haríamos exactamente lo mismo. Cogeríamos de su catálogo. O sea, primero tendríamos el PLC. Y una vez tenido el PLC, de esta misma pestaña arrastramos el variador. Cuando arrastramos el variador, en este caso ya teníamos el variador, es ponerle un nombre, como bien te pone aquí, un nombre para que la red lo reconozca y una dirección IP, que él normalmente ya te la suele poner. ¿Sí? Y estiramos de este conector y ya lo tiene. Luego volcaríamos todo el PLC, ponemos los cables y esto a funcionar. Esa es la gran idea que tenemos y es cómo funciona. Y este es el manual de prácticas que tenéis. Redes industriales. Os tiene que sonar porque cada PLC, la verdad que tiene una red, aunque todas son compatibles, porque aquí es un mercado muy grande y se venden entre ellos. Como bien he dicho, Siemens, por ejemplo, tiene Profibus, ya está un poquito descatalogada, pero la empresa, acordaros que siempre funciona el tema este, y Profinet. Aquí las diferencias, el tema de las velocidades, que uno va con IP y otro con nodo, pero al final para nosotros es transparente, la verdad que es transparente. La única diferencia es que si compramos, por ejemplo, un aparato de periferia descentralizado súper rápido y la red es lenta, pues no se van a comunicar. O cambian la red o cambian la periferia. Por eso os digo que a vosotros como técnicos esto no tiene que tener cuidado, pero si algún día os pasa esto, que sepáis que si compráis una periferia que se tiene que adaptar a la red. Esto, y viendo las características de Profibus, os explica como antes las velocidades y las transmisiones. Y Profinet, ¿vale? La dirección IP. Si estáis, por ejemplo, en Alan Bradley, se llama Interbus. Por ejemplo, en Onron o en Schneider, hay una que es Modbus. Esta os tiene que conectar mucho, ¿vale? Que esta es de Phoenix Contact. Las redes al final son cables, cada uno tiene su velocidad, su protocolo, unas son token ring, otras no son token ring, es decir, una cae con nodo, otra no cae con nodo, pero se configuran prácticamente igual. Todas en el hardware, ¿de acuerdo? En el PLC se coge de un catálogo que coincida el aparato físico que tienes tú con lo que tiene el PLC, le damos una dirección IP o una dirección de nodo, en algunas la dirección son por unos switch, en otros son con ruedecita, coinciden los nodos y ya está. Y es como si todo lo tuvieras en el PLC al lado, en el mismo bastidor. ¿Vale? Y el robot también, igual. ¿De acuerdo? Y si tenéis una cámara de visión artificial, también. Todo suele estar en red. Os voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero siempre es el PLC es el que manda. Por ejemplo, voy a tener un robot y ya las comunicaciones entradas y salidas van por un solo cable. No tengo ni que cablear relés, ni tengo que cablear detectores, ni finales de carrera entre el robot y el PLC con un sacable. También puedo tener, por ejemplo, las cámaras de visión en red. Normalmente son así, ya me las venden así, no voy a cablear entradas y salidas. Voy a tener una tarjeta de entradas y salidas, por tanto meto una ET, ¿vale? Para una mesa de giro, una mesa de rodillos, una ET. ¿Sí?
tendré mis digital input y puedes tener todos los robots que quieras. Depende del tipo de red, unas admiten 256, otras 128. Este cable, como veréis, todas las tarjetas tendrán que tener una entrada, una entrada y una salida. Y la última tarjeta, por norma, depende del tipo de red, tendrás que tener una resistencia terminadora para decir que la red ha terminado. ¿De acuerdo? Depende del tipo de red en principio. Las Profinet o las IP no hace falta hoy en día, pero todas las que son de anillo, es decir, una Profibus o una Interbus, sí que es necesario. ¿De acuerdo? Para el programador, hardware, parametriza, vuelca al PLC y se acabó. Si no hay fallo, lo verás enseguida en el día de diagnóstico. Para mí, si el robot tiene, por ejemplo, las entradas 20 y salidas 20, para mí, a la hora de hacer un programa, solamente tengo que coger la input 20 y la output 30 o output 20 y se acabó. Para mí es como si estuviera todo en el bastidor. Para mí es totalmente transparente como programador. El red puede estar, como he dicho, hasta 3 kilómetros y pico o 7,200, depende del tipo de red. Ya cada PLC tiene su marca, aunque tú puedes coger un PLC de Siemens y coger la red de Interbus de alambrales, porque lo único que tienes que comprar es el PLC con su pequeño protocolo. Pero sobre todo para no liaros mucho, y es verdad, no es necesario hacer grandes cosas, solamente parametrizar, volcar y se acabó. Súper transparente. Haremos la práctica aquí, os la dejaremos montar y la montaréis. Si lo habéis hecho vosotros en offline, lo hacéis. Con el Logosoft es exactamente lo mismo. Cogéis, depende del modelo, claro, aquí hay que coger en todo, hay que coger un módulo de PLC que tenga para hacer la red. Normalmente el logo ya tiene para Profinet. ¿Por qué? Porque ya te conectas tú con el cable RJ45. Entonces es un nodito más para poderlo hacer. ¿Vale? Por tanto, mucho ánimo. ¿Vale? Y recuerdo que aquí hay que hacer las dos cosas. Un pequeño test, porque haber leído un poco la teoría y buscar también un poco en internet alguna pregunta en teoría, que os dejo yo siempre alguna pregunta para que la busquéis vosotros. ¿De acuerdo? Y la segunda parte, si tenéis el TIA Portal, cogéis este manual y lo vais configurando. ¿Vale? Si compiláis, no os tiene que dar errores. Si os da errores, porque algún paso no va. Yo la semana que viene os dejaré un vídeo preparado, como hemos dicho, paso por paso todo esto. Grabaré la pantalla del ordenador y os lo dejaré creado, ya sea con logo o con TIA Portal, de manera que cuando vengamos esto lo podemos probar. Esto es bastante importante que lo supierais hacer. Vamos a ver, un programador, y es la última parte además del programador que os voy a dar a vosotros, a menos que os suene el tema de redes, porque siempre toca cambiar o añadir un nodo más, y es súper sencillo. Solamente que la gente le tiene mucho miedo al tema informático, porque ya esto ya no son 24 voltios, no es un cable y un positivo, sino hay que saber un poquito de informática. De la manera que os he hecho yo el manual, es seguir los pasos, ¿vale? Siguiendo los pasos no debe haber muy a configurar. Lo que que siempre la tendencia es saltarse alguno de los pasos. También una y última advertencia, intentar tener el programa en inglés. Si lo tenéis en castellano os dará problemas, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ánimo, ¿de acuerdo? Ánimo y adelante. Y os recuerdo que aquí, como tenéis un poquito y os habéis grabado un poquito el tema de la red, recordaros la literatura un poquito, de ir tomando lo que es, para que os suena, tema de velocidad, tema de transmisión. Esto solamente os dará para el día que metáis un componente para saber a qué velocidad va con respecto a vuestra red. Normalmente suelen coincidir los técnicos. Es decir, en planta ponéis siempre el mismo tipo de modelo. Tipo de velocidad, no vas a cambiar tú la CPU para meter un nuevo modelo. Es decir, normalmente estos problemas no soléis tenerlos nunca, pero bueno, no está de más que os leáis la teoría para saber un poco más. O cuando me hablen de un token ring, saber lo que es un token ring o una estructura en anillo, un poquito, ¿vale? Al fin y al cabo, a la hora de hacer práctica, para nosotros no nos importa mucho. Es coger el hardware, parametrizar y luego creerse que están al lado todo y se acabó. Es más fácil en esta parte programar que en la parte teórica, ¿vale? Pues venga, mucho ánimo, que nos queda menos y vamos hacia adelante, ¿eh? Ánimo.